Hola, bienvenidos a Código Studio. Hoy vamos a hablar del lenguaje de programación Java, vamos a realizar unos trabajos, unos ejercicios y para empezar vamos a hablar de las características que tiene este lenguaje. Entonces tenemos que el lenguaje es multiplataforma. Esto quiere decir que puede trabajarse en diferentes sistemas operativos y por ende dispositivos. Tenemos de que también es un lenguaje case sensitive. Eso quiere decir que él entiende entre mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Entonces es bastante exigente por ese sentido. También sabemos que es un lenguaje compilado e interpretado. Esto quiere decir que Java puede compilar sus archivos en un formato bytecodes, que es un formato mitad máquina, lenguaje de código, y mitad lenguaje Java. Y cuando lo interpreta para pasarlo al lenguaje humano, es decir, para mostrar el mensaje en el cual se haya programado o lo que se haya programado en esa ocasión. Tenemos que también es un lenguaje robusto, esto con respecto a lo de case sensitive, porque es bastante exigente. En algunas ocasiones te obliga a que instancies y declares una variable, un objeto. Te exige que respecto a utilizar mayúsculas o minúsculas con respecto a los espacios. Entonces es bastante robusto. Tenemos que también es similar su sintaxis al lenguaje C y C++. Y por último, es un lenguaje 100% orientado a objetos. ¿Qué quiere decir orientado a objetos? Que el lenguaje de Java ve todo como si fuera un objeto. Un objeto viene siendo cualquier cosa o algo que tenga unas propiedades o atributos y unos métodos. Entonces, para entender mejor lo de objetos, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un perro. Este perro tiene unos atributos y unos métodos. Entre los atributos está el nombre, el color, la raza, y entre los métodos son como las acciones. Entonces, para entender bien qué son atributos o propiedades, también lo he escuchado como propiedades, esto es lo que lo va a distinguir a este perro de otros perros similares. Pueden haber dos perros similares, pero tienen nombres distintos. O pueden que tengan el nombre igual, pero su color es distinto. O el nombre y el color es igual, pero la raza es distinta. Entonces los atributos es lo que lo hace único en su especie. Ahora, los métodos son como acciones. ¿Qué puede hacer este perro? Este perro puede ladrar, puede oler, puede buscar, puede menear la cola, puede morder, puede correr, entonces puede saltar. Los métodos son como acciones. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un vehículo. Este vehículo también tiene unos atributos o propiedades, como ya lo habíamos dicho, que lo van a distinguir de otros vehículos, el cual es el color, la marca, el modelo, puede ser los caballos de fuerza, el cilindraje, todo lo que lo vaya a distinguir a él de otros que sean similares. Y los métodos es lo que puede hacer este vehículo, este carro. Puede llenar el depósito, arrancar, frenar, acelerar, tocar el claxon, entre otros. Entonces, más adelante se va a entender mejor el tema de objetos. Ahorita pues dejamos esa idea por encima y vamos al siguiente. Ahora vamos a ver los tipos de datos. Ya que vamos a programar en Java, tenemos que conocer unos tipos de datos que vamos a estar utilizando en la mayoría de ocasiones. Entonces los tipos de datos pueden ser primitivos y hay otro tipo de datos, pero lo veremos ahorita más adelante. Entonces vamos a ver los datos primitivos y vamos a hablar de las variables. Los datos primitivos trabajan con las variables de la mano, están enlazados, esto lo veremos luego. Primero veremos los datos primitivos. Entre los datos primitivos tenemos datos de tipo lógico, carácter, de tipo número numérico, sean enteros o sean decimales o reales. Entonces, entre los tipos lógicos tenemos el booleano, tenemos un tamaño de memoria. Estos tamaños de memoria quiere decir la capacidad que va a ocupar en el ordenador, en la tarjeta RAM. Esto más que todo es conocimiento para la optimización de recursos. Los valores por defecto son valores, esto lo vamos a entender ahorita cuando empecemos a ver las variables, lo vamos a explicar mejor. Y el rango quiere decir la entrada y salida de datos que puede tener este tipo de datos. Y me refiero a entrada y salida de datos como lo que recibe y lo que devuelve. Entonces, en un dato de tipo booleano, solamente puede guardarse y devolverse resultados entre true y false, es decir, verdadero o falso.
no puede guardar un número, no puede devolver un número, no puede guardar letras, no puede devolver letras. Entonces la entrada y salida de datos solamente puede ser true o false. Ese es el rango que él tiene de respuesta y de entrada, ¿listo? Entre el char, sabemos que es carácter, esto da a entender que es un lenguaje que todo lo que reciba va a ser tipo texto, por así decirlo. No se va a poder operar con carácter, nunca se opera, no puede sumar, restar ni hacer ninguna operación matemática porque es un carácter, es como un texto, ¿listo? Su tamaño de memoria es de 16 bits. Ahorita veremos los valores por defecto y su rango dice Unicode. Unicode hace referencia a lo siguiente. Él recibe, sabemos, el primero se hacen comillas simples. Con comillas simples siempre va a estar el char. Entonces, si van a guardar una variable, va a tener un dato o información y lo van a guardar en un char, tienen que hacerlo siempre en comillas simples. Entonces, colocan comillas simples y guardan un único código. Es decir, puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo, cualquier cosa, pero solamente puede ser uno nada más. No pueden colocar dos signos porque ya eso no es único código. No pueden ser dos números, no pueden ser dos letras porque ya les va a dar error. Entonces, para que quede claro, ahora vamos a pasar al siguiente. Tenemos entre los números enteros, tenemos al byte, que ocupa 8 bits de memoria y tiene un rango entre menos 128 y 127. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente podemos guardar datos que estén entre ese rango. Si guardan un dato que dice menos 130, ya les va a salir error porque esto supera el límite de capacidad que tiene el dato byte, listo. Entonces estos rangos es lo que puede guardar, su rango de almacenamiento. Ahora vamos con los datos de tipo short, que también es numérico entero, específicamente ocupa 16 bits de memoria y su rango es mayor que el byte. Entonces su rango va desde menos 32.000 hasta los 32.000 positivos. No pueden guardar 40.000, ya si van a guardar 40.000 ya les va a salir error porque supera su capacidad, listo. Entonces eso pasa igual con los otros tipos de datos con respecto a su rango. Entonces tenemos el siguiente que es el int, también es numérico entero, específicamente ocupa 32 bits de memoria y su rango es mucho mayor que el short y obviamente que el byte. Es de 2000 millones. Si quieren guardar algo superior a este rango, no lo tendrán que utilizar el siguiente, pero este es el rango que él tiene para guardar datos. Puede guardar datos entre 1 y 100, entre 1 y 1000, entre 1 y 1.000.000, hasta los 2000 millones. Si sobrepasa ya este rango, entonces ya les va a salir error, listo. Ahora tenemos el siguiente número entero que es el long, ocupa 64 bits y su rango es mucho mayor al del int. Entonces, para que quede claro, todos estos son los tipos de datos numéricos enteros. Entonces tenemos estos. Ahora vamos a hablar de los decimales o los reales. Solamente hay dos, que es el float y el double, listo. Entonces tenemos estos dos. Su espacio de memoria, el del float de 32 bits, el del double o el doble es de 64 bits. Su rango de alcance va hasta el menos 3,4 por 10 a la 38 y lo mismo para su parte positiva. Entonces pasa lo mismo que con los anteriores, el double es superior al float porque tiene mayor rango para almacenar información. Vemos que tiene de 10 elevado a la 308, mientras que este está de 10 elevado a la 38, listo. Ahora vamos a hablar de las variables. En las variables entendemos que es un lugar o espacios donde se almacena un dato o información. Ahora vamos a hablar de unos conceptos que es declarar una variable y de instanciar una variable. Entonces cuando hablamos de declarar, hablamos de darle un nombre a la variable. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se declara en Java? Entonces coloca el nombre del dato primitivo
más el nombre de la variable. Entonces, datos primitivos son los que acabamos de ver, está el int, el boolean y el char, listo. Y el nombre de la variable, esto sí es personal, entonces colocan número 1 o num, como quieran colocarle a esta variable. Entonces sabemos que estas variables tienen un rango que pueden utilizar. Sabemos que en el int no podemos guardar números decimales, solamente el número entero. En el char solamente es carácter Unicode. Y en el booleano solamente se puede guardar un true o un false, listo. Entonces declarar es crearla. Cuando ustedes hacen esto están creando un espacio en el almacenamiento. Entonces un ejemplo es cuando yo creo el int, él coge la RAM y automáticamente me va a guardar un espacio de almacenamiento para el dato int. Cuando creo un booleano también me guarda un espacio. Cuando creo un char también me guarda un espacio, listo. Entonces ya con esto creamos un espacio en el almacenamiento. Ahora, esos están vacíos, no tienen valores. Para darle valores tenemos que instanciarlo. Entonces cuando le damos instanciar, lo que estamos haciendo es llamamos a la variable que ya declaramos y le vamos a dar unos valores. En este caso, a la variable número, que es de dato de tipo int, número entero, le coloqué 5. Al booleano, que es dato lógico, le coloqué true. Y a la variable char, que lo llamé letra, le coloqué la A. Entonces, ¿qué pasa si yo no instancio una variable? Solo la declaro. Cuando ustedes no la van a instanciar, ella va a tomar unos datos por defecto. Entonces, yo aquí le estoy dando unos valores, unos datos que me va a guardar estas variables. Pero si yo no hago esto, si no la instancio y solo la declaro, ella me va a tomar unos datos por defecto. Y estos son exactamente los datos que ya habíamos visto aquí. Estos son los datos por defecto. Entonces, para el boolean, el dato por defecto es false. Para el char, el dato por defecto es comillas simples, diagonal invertida, la U y 4 ceros. Y para los numéricos, todos son ceros. En el caso de los double y los decimales, pueden dejarlo como 0 o pueden escribir 0.0. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes escriben aquí 0, el lenguaje lo va a leer como si escribieran 0.0, porque él entiende de que este 0 va a ser un decimal. Entonces cualquier número entero que colocan en un decimal les va a agregar el punto 0 para convertirlo en decimal. Entonces, para que quede eso claro, lo veremos mejor cuando estemos haciendo ya algo en código. Entonces volvemos aquí a las variables, ya vimos que es declarar y que es instanciar. Entonces primero la declaré, después la instancié. Ahora, ¿se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? Claro que sí se puede hacer. Entonces, de la siguiente manera: nombre del dato primitivo, nombre de la variable, y aquí le vamos a dar un valor. Entonces tenemos aquí el nombre del dato primitivo, tenemos el char, el double, tenemos el nombre de la variable, yo le coloqué pues como ejemplo símbolo 2, num decimal, y aquí tenemos entre comillas simples, ya que es un char se hace entre comillas simples, un double es un dato decimal, entonces 2,3, en algunos casos es 2.3. Ahorita que veamos el programa NetBeans con el que vamos a programar, van a darse cuenta que en algunas ocasiones se utiliza el punto y en otros la coma. Ahora vamos con lo siguiente, los comodines. Los comodines son unos datos que vamos a utilizar exactamente. Como tenemos varios datos del mismo tipo, el byte es para número entero, el short también, el int también, el long también. Entonces no vamos a utilizarlos todos, vamos a utilizar uno como comodín que nos va a representar a todos. Entonces, ese que vamos a utilizar para los tipos lógicos solamente existe uno, así que el boolean vamos a utilizarlo para los lógicos, el char vamos a utilizarlos para los caracteres Unicode, que quede claro esta parte. Para los números enteros vamos a utilizar el int. Para los decimales o reales vamos a utilizar el double. Entonces, esto lo estamos haciendo para tener flexibilidad en rangos de alcance. En ciertas ocasiones tendremos que utilizar el long, pero se podría decir que en un 80% vamos a utilizar el int. Listo. Entonces eso me refiero con comodines. Ahora, si se dan cuenta, aparece un nuevo comodín
que no lo vimos entre los datos primitivos, que es el string. ¿Esto por qué? Porque el string no es un dato primitivo. El string es lo siguiente. Entonces, ¿qué es el string? El string es una clase y todas las clases inician en mayúsculas. Si nos damos cuenta, los datos primitivos ninguno inicia en mayúscula, todos están en minúscula. Y si venimos aquí al string, vemos que inicia en mayúscula. Entonces es una clase, es un tipo, se puede trabajar como tipo de dato, pero no es un dato primitivo sino una clase. Entonces, tipo de datos están los datos primitivos y las clases. Ahora vamos a ver cómo se declara y cómo se instancia una clase. Ya vimos cómo se hace con datos primitivos, ahora vamos a verlo con una clase. Entonces es exactamente igual, vamos a hacer una comparación con las variables. Es exactamente igual, aquí tenemos el nombre del dato primitivo, en el caso allá es nombre de la clase, y aquí es nombre de la variable, en el caso de acá es nombre del objeto. Entonces es exactamente lo mismo, si se dan cuenta que está el tipo de dato, que es string, y el nombre del objeto, que es cualquier, es personalizado. Ahora aquí en variables tenemos el tipo de dato primitivo, que es int, boolean o char, y el nombre de la variable. Entonces es exactamente igual, lo que cambia es los nombres. Aquí se llama dato primitivo más variable y con el string se llama clase más objeto. La clase es un tipo de dato y el dato primitivo es un tipo de dato. Entonces puedes hablar de manera general diciendo tipo de dato string, tipo de dato int, tipo de dato boolean, tipo de dato char, son tipos de datos. Listo. Entonces, para que de pronto no se confundan tanto de clase y dato primitivo, digan tipo de dato y listo. Ahora, en muchas ocasiones yo he escuchado que al objeto le dicen variable. Entonces le dicen string, nombre de la variable del string le dicen contraseña. Se podría decir que funciona, o sea, ustedes al objeto pueden llamarlo como variable, pero no está, o sea, no sería correcto, porque una clase se le llama ese objeto, no se le llama variable. Entonces correctamente sería tipo de dato string, objeto char, o el objeto contraseña es de la clase string. Ahora vamos con instanciar, exactamente lo mismo. Aquí dice objeto más un valor que le vamos a dar. Aquí con las variables es variable más un valor que le vamos a dar. Entonces ocurre exactamente lo mismo, cambian es el nombre y se pueden hacer al mismo tiempo de la misma manera. Nombre del tipo de dato, que en este caso es una clase, nombre del objeto, aquí le colocamos unos nombres, y el valor. Entonces ahora esto es un tipo de dato, si se acuerdan, el char es un tipo de dato carácter y se instancia con comillas simples y guardan un único código. Puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo. Listo. Ahora, con la clase string también es un carácter. Los dos son caracteres, pero la clase string se utiliza con comillas dobles. Entonces, si se dan cuenta, tienen comillas dobles. También vemos que todo esto que esté aquí no se puede operar, es igual que el char. Todo esto son como si fuera un texto, un carácter, no se puede hacer operaciones matemáticas con esto. Y guarda más de un valor, a diferencia del char que guarda solamente un único código. Con el string podemos guardar una mayor cantidad de códigos, números, símbolos. Entonces eso es para dejarlo claro. Listo. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos a utilizar, por último, informar que vamos a utilizar el programa NetBeans para programar en Java. Se puede utilizar Eclipse, algunos utilizarán el Visual Studio. Hay diferentes programas, pero vamos a utilizar exactamente en esta ocasión voy a utilizar el NetBeans. Tendremos que hacer una instalación, todo eso lo vamos a ver en otro video. Entonces dejamos hasta acá y espero que les haya servido.